Todo árbol bueno da buenos frutos. Dijo nuestro Señor, todo árbol bueno da buenos frutos. Y como se refiere a las personas, ¿en cuáles frutos podemos pensar nosotros? Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Ante esta afirmación de nuestro adorable Salvador, puede surgir un dilema en nuestros corazones. Si nosotros pensamos que somos hombres buenos, ¿por qué será que a veces tenemos malos pensamientos? ¿Por qué será que a veces decimos malas palabras o hacemos malas obras? Además de muchas omisiones en el bien y en nuestros deberes de Estado. Si nosotros pensamos que somos buenas personas y por otra parte vemos en nuestra vida malas cosas, ¿qué estará pasando? ¿Acaso tendremos que cambiar de parecer y de ahora en adelante tendremos que pensar que somos malos porque hacemos algunas cosas malas? ¿O más bien tenemos que seguir pensando que sí somos buenos? Pero lo que vamos a cambiar no es nuestra forma de pensar, sino más bien lo que vamos a cambiar va a ser precisamente esas obras malas por obras buenas, esas malas palabras por buenas palabras y los malos pensamientos por buenos pensamientos. En pocas palabras, vamos a cambiar nuestro autoconcepto, o sea, creíamos que éramos buenos y ahora vamos a creer que somos malos. ¿O vamos a cambiar nuestro tipo de obras, hacíamos obras malas siendo buenos? Y ahora vamos a hacer buenas obras porque somos buenos y queremos seguir siéndolos. Pues ante todo esto le resumo con un resumen gráfico de todo esto. El árbol malo da malos frutos. El árbol bueno que está malo porque tiene una plaga, porque tiene una enfermedad en la raíz o en el tronco o en las ramas, pues es un árbol enfermo que va a dar frutos enfermos, frutos malos. Así podemos ver que el único remedio para el árbol malo es arrancarlo, cortarlo, porque es un árbol venenoso. Por más sano que esté ese árbol, si es venenoso, pues va a dar frutos venenosos, siempre. En cambio, el árbol bueno, pero que está malito por una enfermedad, pues podemos curarlo. Vamos a curarlo para que dé buenos frutos. Y claro, si por más que le damos un tratamiento y otro y no se cura, con todo el dolor de nuestro corazón, pero lo tendrá que cortar y echar al fuego el divino sembrador. ¿Qué dijo nuestro Señor en una ocasión? Ya van varios años que paso por aquí y veo que esta higuera está estéril, no da frutos, no recibo ningún fruto de ella. La voy a cortar. Pero alguien por ahí abogó con aquel señor, abogó por la higuera estéril. Señor del campo, ten paciencia. Deja que yo le remueva la tierra, le echaré abono, la cuidaré para que dé su fruto, el fruto debido. Y si después de todo esto sigue igual, entonces sí la cortas. En este domingo consideremos primero por qué debemos seguir creyendo que somos árboles buenos. Segundo, ¿por qué debemos evitar las malas obras y procurar las buenas obras? Y por último, ¿cómo le vamos a hacer para asegurar que esas buenas obras sean saludables y no enfermas? O sea, agradables a los ojos de Dios y meritorias para nosotros. Consideremos todo esto en partes. En primer lugar, ¿por qué debemos seguir creyendo que somos árboles buenos? Estamos siguiendo la comparación que trae el Evangelio de hoy, por supuesto. Porque Dios nos hizo buenos por naturaleza, pero si nos dejamos arrastrar por las consecuencias del pecado original,
¿Qué consecuencias trajo el pecado original? Inclinaciones malas, a la pereza, a la gula, a la lujuria, a la envidia, a todos esos 7 pecados capitales que ustedes conocen y sus derivados. Esas son las consecuencias del pecado original, que se nos borró, se nos quitó el pecado original con el bautismo, pero seguimos teniendo las consecuencias del pecado original, que son esas malas inclinaciones, que todo mundo tenemos la responsabilidad de ir disminuyendo cada vez más esas malas inclinaciones, porque nos van a hacer mucho daño a nuestra vida y a la vida de los demás. Los padres de familia tienen la grave responsabilidad de hacerlo esto con sus pequeños. Ellos todavía son niños, son pequeños, pues no tienen criterio, apenas está formando su criterio. Pero aquel padre de familia que ve a su hijo perezoso, no le va a decir nada. Ve a aquel hijo que es peleonero con sus hermanos, con sus amigos, no le va a decir nada. Ahí va a estar, ya está viendo cuál es su mala inclinación de ese niño, que si es grosero, que si es rebelde, que si es soberbio, que si es perezoso, que si es pelonero, en fin. Nadie conoce mejor a sus hijos o debe de conocerlos que sus propios padres. Por eso son los primeros los responsables en formarlos, en educarlos, en disminuir con sus correcciones, con sus guías, con su aliento de cada día, que estén pues guiándolos para que estén creciendo derechitos esos árboles, no torcidos, porque después es muy difícil enderezar los árboles torcidos, que crecen torcidos. Tenemos pues, ahí está esas consecuencias del pecado original, esas malas inclinaciones que sentimos todos en nuestro interior. Tenemos el peligro de convertirnos en cizaña, todavía peor, cuando al principio éramos buen trigo. San Pablo dice, y nosotros con él, siento una lucha interior, la ley de la carne contra la ley del espíritu. ¿Queremos que dirija nuestra vida la ley de la carne? O sea, vivir solo satisfaciendo los ojos, solo satisfaciendo los oídos, solo satisfaciendo la lengua. ¿O queremos que dirija nuestra vida el entendimiento y la voluntad iluminada con la fe y fortalecida con la gracia? Esto sí nos va a hacer hombres de carácter, nos va a hacer buenos hombres, buenos hijos de Dios, buenos ciudadanos, que dirijamos nuestra vida ordenada, nuestros sentidos estén regidos por nuestro entendimiento, por nuestra voluntad y nuestro entendimiento iluminada con la fe y la voluntad fortalecida con la gracia. Entonces luchemos la buena pelea contra el demonio, contra el mundo y contra la carne. Ahí están esos 3 enemigos eternos que tenemos que pues hay que dar la buena pelea. En segundo lugar, ¿por qué debemos evitar las malas obras y procurar las buenas obras? Parecería muy obvio la respuesta, pero en estas alturas de los tiempos en que la gente no sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque está tan revuelto todo que han dicho una y mil veces en los medios de comunicación las cosas que son malas, las dicen como buenas y las buenas las dicen como malas, que uno ya no sabe qué pensar. Hay tanta información en las redes sociales que uno ya no sabe qué pensar. Se le ha perdido el criterio, el buen criterio a la gente. Pues para que nos quede bien claro por qué debemos de evitar las malas obras y procurar las buenas obras, es porque queremos salvarnos y porque necesitamos ayudar eficazmente a nuestros seres queridos. Por último, ¿cómo le vamos a hacer para asegurar que esas buenas obras sean saludables y no enfermas? O sea, agradables a Dios y meritorias para nosotros. Veamos en resumen esas cualidades que debe de tener una obra
para que se pueda decir que es una buena obra y no una mala obra. En primer lugar, que estemos en gracia. Así es, que estemos en amistad con Dios. ¿Y quién nos va a decir que estamos en enemistad o en amistad con Dios? Nuestra conciencia. Examinemos bien nuestra conciencia para ver si hemos llegado a caer en algún pecado mortal, y eso es lo que nos va a descubrir si estamos en gracia o no. Pues si estamos en pecado mortal, claro que alguna gracia podremos alcanzar, pero ninguna meritoria para el cielo. Ya lo decía San Pablo: si entrego todos mis bienes a los pobres y no tengo caridad, de nada me aprovecha. Si entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo caridad, soy como campana que retiñe. En segundo lugar, para que una obra sea buena, además de estar en gracia de Dios, en amistad con Dios, también debemos de asegurar de que esas obras estén conformes a los mandamientos de Dios. Hay que buscar el fin que sea un fin honesto, un fin sobrenatural, pero también los medios que voy a emplear también deben de ser buenos, también deben de ser honestos. Por ejemplo, yo no puedo hacer un hospital robando un banco. El fin es bueno, hacer un hospital, pero los medios son malos, robar un banco. Tengo que emplear medios buenos, pero también el fin sea bueno. Todo, pues, todo para que no se eh, deteriore la obra y se convierta en una obra mala. Por último, que siempre haya en nosotros recta intención. Si yo hago las cosas para que la gente me vea, para que la gente me aplaude, para salir en los periódicos, pues ¿qué estoy buscando? La vanagloria. Y ahí pues ya no es una recta intención. Hay que buscar primeramente hacer las cosas para la mayor gloria de Dios. Y ahí le podemos añadir otras intenciones buenas, como es alcanzar salvarnos, procurar pues el bien del prójimo. Pero en primer lugar de todas esas buenas intenciones sea buscar la mayor gloria de Dios, buscar agradar a Dios. Finalmente, eh, bienes espirituales y temporales que se prometen en esta vida a la virtud, para que veamos ese fruto maduro, ese fruto sólido que nos trae la práctica de la virtud. Si somos buenos, entonces algunos de estos privilegios hemos de disfrutarlos aún en esta vida. No vamos a esperarnos hasta la otra vida. Algunos de estos vamos a disfrutarlos en esta vida. Fray Luis de Granada señala bastantes. Aquí se lo resumo. Providencia especial que Dios tiene a los que hacen todo esto que mencionaba, con esa recta intención, estando en gracia, una obra que sea buena en su fin y en sus medios. La gracia del Espíritu Santo que se da a los virtuosos, conocimiento sobrenatural de Jesucristo que se da a los buenos, la alegría de la buena conciencia de que gozan los buenos y tormento que padecen los malos. Dios ha puesto en nuestra mente ese foco que se enciende, que se prende y que nos dice: has ofendido a Dios. Y el malvado no está nunca con una conciencia tranquila. En cambio, el que ha ofendido a Dios, pero ha hecho las paces con Dios, ha tranquilizado su conciencia y sabe que se ha comprometido a buscar agradar a Dios y evitar ofenderle. La alegría de la buena conciencia de que gozan los buenos y tormento que padecen los malos, confianza y esperanza de la divina misericordia de los buenos y la vana y miserable confianza en que viven los malos. Porque cometen el mal y ¿qué dicen? No pasó nada, no me descubrió la policía, y sigue cometiendo sus fechorías. Peor para él si al primer latrocinio no pasó nada. Seguirá creciendo la maldad en su corazón
hasta que llegue a cosas muy grandes. Verdadera libertad de que gozan los buenos y de la miserable esclavitud y hasta desconocida de la que viven los malos. No saben que viven en esclavitud de sus propios vicios. En cambio, servir a Dios es gozar. Bienaventurada paz y quietud interior que gozan los buenos y la miserable guerra y desasosiego que dentro de sí padecen los malos. Dios oye las oraciones de los buenos y desecha las oraciones de los malos. Dios favorece a los buenos en sus tribulaciones y en cambio los malos sufren con impaciencia y tormento sus enfermedades y pérdidas materiales. Jesucristo provee a los virtuosos en lo temporal. Es muy quieta y hasta alegre la muerte de los buenos y es muy miserable la muerte de los malos. Espero que, en resumidas cuentas, al ver todos estos bienes que trae la práctica de la virtud, nos animen pues a hacer obras que sean frutos buenos, que nos conviertan y nos aseguren a ser árboles buenos a todos nosotros. Hace un domingo le preguntaba a varios niños de qué se había tratado el sermón y no supieron decirme. Entonces les encargo a los padres de familia que les pregunten a sus hijos, no esa pregunta general de de qué se trató el sermón. Porque si todavía son niños, pues puede que tal vez no sigan el hilo de la conversación, de la exposición. Pero si ustedes le dicen, a ver, ¿qué dijo el padre sobre los árboles buenos o los árboles malos? ¿Qué dijo el padre sobre qué requisitos hay para que sea una buena obra? Algunos ejemplos, algunas comparaciones que se hayan dicho en el sermón, pueden preguntárselas directamente. Y así de esa manera, sí van a poder sacar provecho sus hijos cuando vengan a la Santa Misa. Que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María pues nos ayuden a cumplir eficazmente estos santos propósitos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.